Qué depresión ser petrista. 5 horas tarde llegó el drogadicto, borracho y trabado, no se le entendía ni mierda de lo que balbuceaba. A que lo aplaudieran 5 muertos de hambre. No hizo nada más, así como a él le gusta. Qué depresión ser petrista. 5 horas tarde llegó el drogadicto. Tres votos en contra. Votos a favor. ...57 votos a favor. Con 57 votos a favor... ...queda aprobado el fondo de lo solicitado. Votaciones. ¿Votos en contra? Tres votos en contra. ¿Votos a favor? ...57 votos a favor. Acto insólito, el Congreso le dijo. En un acto insólito, el Congreso le dijo sí a un segundo magistrado de bolsillo en la Corte Constitucional. El Senado eligió con una aplastante victoria de 66 votos al abogado personal de Petro, Héctor Carvajal, como nuevo miembro de la Alta Corte. Si todo el país sabía que nombrar a Carvajal significaba seguir entregándole a un aspirante a dictador el control de la rama judicial en Colombia, ¿por qué lo hacen? ¿A qué juegan con el país? La elección de Carvajal es un hecho gravísimo con el que se sigue sentenciando a muerte a la democracia y con el que queda claro que los caprichos de Petro son prioridad sobre la preservación de un Estado imparcial y viable. ¿Acaso el más peligroso enemigo de Colombia es el Congreso, quien le finge a los ciudadanos defenderlos de los intereses de un tirano, pero que en la práctica está totalmente arrodillado ante Gustavo Petro? Carvajal le asegurará a Petro no solo la impunidad de todos los turbios actos de su gobierno, empezando por la forma ilegal en la que llegó a la presidencia, sino que le quitará del camino todos los obstáculos para sus más nefastas iniciativas. Nuevamente, gana Petro, gana la corrupción y pierden los colombianos. Impacto 24. El Cabildo Abierto de Petro es una farsa. Y una muestra de ello es Petro llegando tarde al Cabildo Abierto de Barranquilla hoy, al cual asistieron personas que todas salieron con lechona o con bolsas de supermercado, pues obviamente no iban a apoyar a Petro, sino a recibir comidita. Pues pareciera que el Cabildo Abierto se volvió el restaurante a cielo abierto más grande de Colombia. Eso sí, pagado con nuestros impuestos. Ese proceso de la consulta popular se volvió una farsa. Ya en la plenaria del Senado confirmaron que la votación fue legítima y que no se hará de nuevo una votación sobre la consulta popular radicada ya hace 2 semanas. Ahora toca esperar que la nueva se caiga porque quedó mal radicada y ver qué proceso le dan en la plenaria del Senado. Pero definitivamente cuando hay problemas más importantes como la inseguridad, como la economía estancada y el déficit fiscal del gobierno, hoy estamos hablando de consultas populares que ni siquiera son vinculantes. Tenemos que recuperar a Colombia y los vamos a sacar a patadas del poder. El Cabildo Abierto de Petro es una farsa y una muestra de ello es Unidad investigativa. Buscando la verdad para contarla sin compromisos. 8:34, hoy vamos a hablar de algunas relaciones que podrían ser ilegales, forjadas en la Armada Nacional. Un teniente fragata, una ex asesora jurídica, manejaron contratos presuntamente para torcerlos y para que quedaran en manos de empresas que pagaron con más. Según la Fiscalía, podría ser un escándalo de grandes dimensiones. Los detalles de este nuevo caso de corrupción con José Andrés González y con Luis Ernesto Caicedo de la Unidad Investigativa de Caracol Radio. Don José Andrés, adelante. Gustavo, buenos días para usted y para todos los oyentes de Caracol Radio. La Fiscalía General de la Nación está investigando decenas de contratos en la Armada Nacional que habían sido entregados a dedo a un grupo de empresas. Caracol Radio conoció que al menos 10 de esos contratos en el último año habían sido amañados por una ex asesora jurídica que se llama Nelcy Herrera y por el teniente de fragata Miguel Villanueva. Escuche cómo entre risas se jactaban de la forma en que manipulaban la contratación. Que nosotros somos una empresa que no podemos perder. ¿Qué hacemos? Listo, eso es verdad. Tú ya sabes que nosotros hemos toreado unos toros muy bravos.
pagos. Sí, claro, unos cobrazos, diga. Dice, mire, nosotros nos robamos el proceso de los químicos, nos robamos el proceso de repuestos. ¿Qué más nos robamos nosotros? Pero es que robados. No, pero esto es la luciérnaga, o sea, que sí mismo que es caro. Qué toros tan grandes, Luis Ernesto, ¿ah? Sí, Gustavo, justamente estos contratos eran de aseo general, mantenimiento de instalaciones en la Armada, tratamiento de aguas, químicos para el cuidado de piscinas, de jardinería y hasta de fumigaciones en Bogotá y en los departamentos del Valle del Cauca y Guainía. Nelcy Herrera llamaba a los contratistas para ofrecerles sus servicios ilegales y cuando accedían, el teniente Villanueva revisaba las propuestas, las acomodaba y con trampas se subían a la plataforma estatal SECOP para que fueran adjudicadas. Todo a cambio de plata, de dinero. La fiscal del caso explica más de este modus operandi de lo que calificó como una empresa criminal. El grupo delictivo de manera continua estructuró su accionar para asegurar promesas remuneratorias y dádivas derivadas de la contratación que lograran adjudicar de manera irregular en diferentes unidades de la Armada Nacional. Este modus operandi, señor juez, que consistió en abordar a varios contratistas, asesorarlos y acompañarlos durante el trámite del proceso en el cual les entregaban información privilegiada, les pedían cotizaciones, ajustaban pliegos de condiciones, proyectaban observaciones, entre otros, todo con la promesa de favorecerlos y garantizarles la adjudicación del contrato. Gustavo. Están convocando un paro nacional. Gustavo Petro y sus colectivos están convocando un paro nacional el 28 y 29 de mayo. Es ellos contra ellos. Quiero decirles que hemos tenido reuniones con sectores patrióticos, libertarios, republicanos, nacionalistas y reservas. Ya existe un plan para la defensa de la institucionalidad, de la vida, la libertad y la propiedad. Pasamos de las redes a la acción, sin violencia. Ese plan no puede ser difundido por este tipo de medios. Lo importante es que sepan que cuentan con sus reservas y con esos patriotas que están dispuestos a dar hasta la vida por Colombia. No son actos violentos, son actos con inteligencia. Tenemos que ser más inteligentes que el enemigo, que ha usado todas las formas de lucha. Estamos ahí con ustedes. Los que quieran saber más, vamos a tener más reuniones presenciales. Ustedes ya tienen identificados sus líderes de esas organizaciones que lo representan. Continuamos en las calles y no nos vamos a ir. No nos vamos a dejar robar el país de Gustavo Petro, que lo único que quiere generar es caos y que nosotros caigamos en ese caos para ser aprovechados. Respaldo a nuestras fuerzas militares, respaldo a la institucionalidad, respaldo al Congreso de la República. Nos vemos en las calles. Hoy en un entorno familiar, en un entorno de amistad, en un entorno de trabajo, donde las personas tienen los mismos problemas de la población, porque son parte del pueblo. Por lo tanto, a mí, mis amigos, mi familia, también, en el mejor sentido, se quejan de que la situación está dura, comparten con nosotros esos criterios. Esa es la vía más directa por la que llega. Pero nosotros tenemos mecanismos de estudio, los estados de opinión, que nos llegan, digamos que en tiempo real. Hemos ido perfeccionando esos sistemas. Hoy yo te puedo decir que con relación a la situación eléctrica, solo hay un 10% de opiniones positivas en la población. ¿Y alrededor de qué redunda ese estado de opinión positiva? De que reconocen los esfuerzos que hacen los trabajadores eléctricos. Solo el 10%. Y reconocen además que el país está tratando de hacerlo todo por salir de esta situación. Pero hay un 90% entre sugerencias, críticas y quejas. Eso varía. Cuando nosotros logramos estabilidad en el sistema eléctrico, como lo logramos en el fin de año, subió a más de un 75% las opiniones positivas. Y las que no eran positivas estaban más en el margen de la sugerencia o de la duda que en lo que. Pero a ver, si yo ahora te digo que hay un 90% de positivo, es una mentira. Porque en una situación como esta que hemos descrito es lógico que hay una percepción, como te digo, que también hay un porcentaje de positividad muy bajo con relación a la situación económica de manera positiva, porque la situación económica del país es dura. Pero incluso nosotros tenemos por municipios, por barrios, cuáles son las tendencias fundamentales de opinión de la población, y en función de eso también se organiza la labor de argumentación y de trabajo con la gente, y la tomamos en cuenta en la toma de decisiones también. La tomamos también en cuenta en la toma de decisiones. Yo también creo, bueno, a mí el tema energético me apasiona primero por la responsabilidad que tenemos por resolver uno de los problemas principales del país. Porque cuando nosotros resolvamos la medida que plantea la estrategia descrita por el ministro de Energía y Minas, por Vicente, en la medida que esa estrategia la podamos concretar, resolviendo el problema energético, nosotros resolvemos casi todos los otros problemas. Porque tendremos más disponibilidad de combustible para el resto de la economía, tendremos más estabilidad en el sistema electroenergético nacional, tendremos más estabilidad en el abasto de agua a la población, tendremos más combustible para mejorar el transporte público a la población. O sea, todo. Por eso el tema energético es un tema fundamental, es un tema transversal en nuestra economía. Y me apasiona, ya no solo por la responsabilidad, también por mi profesión, por el interés profesional. Y yo sí te puedo asegurar dos cosas. Primero, que hay mucha gente trabajando muy duro en todo el sistema electroenergético nacional para mejorar la situación, incluso en esta situación tan difícil. Y que ese esfuerzo se concretó en resultados cuando nosotros pudimos paliar los apagones a finales de año.
Impacto 24/7. Drew me up into your eyes, and you sang, said to me, let me hold you. Here I am, waiting to hold you. Then I dream. You dreamed about me. Were you here when I was for sale? Now my foolish boat is leaning, broken up for your sake. Touch me not, come back tomorrow. Oh my heart shines from the sorrow. Longest puzzle, there's a newborn child. And just put this on, it's right behind you, Johan. There's nothing this parliament can do. With or without you, people are going to occupy land. We require no permission from you, from the president, from no one. We don't care. We can do whatever you want to do. Who are you to tell us whether we can occupy land or not? We are going to occupy land. South Africa occupy land. That's who we are. Yes, Honorable Member. Never be scared to kill. And revolution demands that at some point there must be killing, because the killing is part of the revolutionary act. Shoot, kill, Namaza, kill the poor, the farmer, kill the poor, the farmer, the banner of D-Day in PE is a white man. So these people, when you want to hit them hard, de 11 años lleva 2 semanas secuestrado, mientras el guerrillero exconvicto criminal de Gustavo Petro, presidente de Colombia, el pequeño Lian, un niño de 11 años, lleva 2 semanas secuestrado, mientras el guerrillero exconvicto criminal de Gustavo Petro, presidente de Colombia, lleva 2 semanas paseando por el mundo con su hija. Y no se ha pronunciado sobre el secuestro de este niño. Los atolondrados brutos agüevados que nos dijeron que tocaba votar por Petro porque Iván Duque utilizó el avión presidencial para llevar en un vuelo de 20 minutos a sus hijos a Panaca, hoy nos dicen que está bien que el guerrillero criminal Petro lleve a su hija, a su Cachetes de Kiko y a sus 6 parásitos hijos en viajes por todo el mundo los últimos 3 años. Y mientras tanto, las guerrillas criminales que defienden, que votan y que están con Gustavo Petro, secuestran a los niños del país. Lo irónico es que esos guerrilleros, esos criminales que pertenecieron a grupos guerrilleros terroristas acostumbrados a secuestrar y reclutar forzosamente niños en Colombia, hoy son quienes disfrutan de viajar y pasear por todo el mundo con el dinero de los colombianos, con sus hijos, mientras los colombianos de bien, los que sí trabajamos, los que sí le aportamos al país, los que nunca hemos cometido un delito, tenemos que padecer el flagelo de que nos secuestren a nuestros familiares y a nuestros hijos, porque quienes gobiernan son precisamente los criminales que toda la vida han secuestrado, violado, matado y quienes siempre han reclutado y violado menores de edad en sus filas guerrilleras. Es totalmente inaceptable que Cachetes de Kiko hoy se pasee por todo el mundo con el dinero de los impuestos de los colombianos, mientras hay niños en La Guajira y el Chocó muriéndose de hambre.
Es totalmente inaceptable que Cachetes de Kiko se pasee hoy por todo el mundo con el dinero de los impuestos de los colombianos, mientras las guerrillas que defienden a su papá y votan por su papá secuestran niños en Colombia. Es totalmente inaceptable que Cachetes de Kiko esté paseando por el mundo con el dinero de los impuestos de los colombianos cuando se han muerto decenas de niños por falta de medicamentos que el papá no quiere entregarle a los niños con enfermedades huérfanas. Es totalmente inaceptable que haya un criminal guerrillero de presidente de Colombia al que no le importa para absolutamente nada la gente de nuestro país. Petro, libere al pequeño Lian, libérelo ya, dígale a sus hombres, a sus seguidores, a sus votantes, a sus defensores, que liberen al niño. El niño no tiene la culpa de que usted odie a los colombianos. El niño no tiene la culpa de que usted esté acostumbrado a que en las guerrillas se reclutan menores. El niño no tiene la culpa de que la gente se haya dejado engañar por un delincuente como usted para llegar a la presidencia de Colombia. Petro, libere al niño ya. No fucking way! Oh shit! No, baby! No! Are we dangerous here? Yeah, we're dangerous! Oh my god! Oh dear! Are you filming? Yes, I'm filming! Wow! Wow! I think we are dangerous. Let's go down! Fuck yeah, together. What? Explicaciones a Armando Benedetti. La Contraloría le pide explicaciones a Armando Benedetti por el viaje en un avión de la policía que transportó a los sicarios digitales de Petro hacia Barranquilla para apoyar el Cabildo Abierto. El órgano de control le exige al Ministerio de Interior que explique qué entidad se encargó de cubrir los gastos de transporte de los activistas prepago. Benedetti tendrá 2 días para responder las preguntas de la Contraloría sobre este hecho que evidentemente es otro despilfarro del gobierno del cambio. Pagando con recursos públicos el paseo de quienes tienen a cargo hablar bien en redes sociales acerca del gobierno más corrupto de la historia de Colombia. Impacto 24. En redes de que Petro moviliza Mientras la oposición se mofa en redes de que Petro moviliza con comida y mercados a los asistentes a sus cabildos, el Congreso le ayuda a clavarle otra puñalada al corazón de la rama judicial. El mismo error infantil que cometió Colombia, subvalorándolo en 2022, parece repetirlo a vísperas del 2026. Quienes parecen conformarse con la autogratificación que les proporciona el sentir que están del lado correcto de la historia, en realidad no son más que testigos inútiles de un gobierno corrupto, que ya tiene el control de la Corte Constitucional, de la Fiscalía, de la Procuraduría, que desmanteló la fuerza pública a plena vista del país y que sella sus alianzas oscuras con congresistas y con todas las ramas del poder público, ante una oposición obesa de ego, que luce incapaz de tomar acción alguna. Los que menospreciaron a Petro ayer siguen haciéndolo hoy, con la ingenuidad de una confianza que raya en lo estúpido y que parece tenerlos convencidos de que el líder del pacto histórico no tiene la mayoría, que está condenado por su desprestigio, sus escándalos, sus borracheras, y que la jornada electoral del 26 solucionará todo y expulsará al tirano de la Casa de Nariño sin mayor esfuerzo. La trampa que ya construyó Petro sobre Colombia es sin duda mortal. Su corrupción tiene el poder de revivir proyectos sepultados, de librar de la justicia a los protagonistas de cualquier delito, de acabar la salud, la seguridad, la diplomacia y el sector energético.
convoca huelgas, marchas indígenas, estallidos sociales, todo pagado, obviamente. Pero ¿a qué han convocado los que se jactan de no tener necesidad de sobornar para contar con las mayorías? Se dirigen incautamente hacia el año electoral, sin preguntarse siquiera si el poder ya concentrado por Petro les dejará ejercer el derecho a votar que creen que todavía tienen asegurado. Impacto 24. Los momentos, los días, los tiempos. La oligarquía de Colombia debe saber que ahora tiene al pueblo enfrentado porque no fue capaz de dialogar con el presidente y hacer un acuerdo. Que si toca ir a una huelga indefinida, el presidente no los tocará al pueblo de Colombia jamás, sino que se pondrá al lado del pueblo. Yo a este Petro no le tengo miedo. Este Petro no tiene pueblo, lo que tiene es refrigerios, funcionarios públicos, la misma rosca de FECODE y de la CUT que lo persigue por todo el país y no pudieron mandar la minga hasta allá porque a ellos no les gusta el calor. Pero ese Petro no tiene pueblo. Esto es un presidente que está ahogado en su incompetencia, en la corrupción, en el desborde de la inseguridad y obviamente en la destrucción de la salud. No nos vamos a dejar amenazar, ni el Congreso debe dejarse amenazar, y las instituciones van a imperar por encima de estos llamados. Petro lo único que busca es ver cómo evade la responsabilidad penal y criminal que a él y a todo su alto gobierno les va a caer encima a partir de agosto de 2016. Porque puede que ahorita esté sembrando en la Corte Constitucional, en la Fiscalía, pero vamos a perseguir toda esa corrupción, toda esa destrucción intencional de la salud, toda esa destrucción intencional de las fuerzas militares para dejar desprotegida a la población, y Petro, como todos los demás tiranos de izquierda, terminará sus días en la cárcel. Aquí hay un tope de primario, señora vicepresidenta. Aquí las cosas llegan a la mañana hay lleno de colombianidad. Mañana hay lleno, negro y Cali. Hoy, mañana y siempre. Aquí no. Aquí hay gente negra. Y con todo respeto. Vea, señor Conciata. Aquí está el señor Luis Comín. Aquí está la tesorería. Vicepresidenta, no creo que por imputación de este señor Carlos Ramón, el del M-19, sí, el director del Partido Verde, sí, el íntimo amigo de Gustavo Petro, que está metidísimo en el escándalo de la unidad de riesgo. Pero adivinen qué, convenientemente, ahora no le aceptan el acuerdo a Olmedo López. Y entonces, como no le aceptan el Olmedo, a las pruebas a Olmedo, pues no están las pruebas de Olmedo. Y tampoco le han querido aceptar el preacuerdo a Sandra Ortiz. Fíjense qué casualidad. Le rechazan a Olmedo, no le aceptan a Sandra Ortiz, y entonces lo que termina pasando es que se va a caer la imputación de este señor Carlos Ramón. Ojo, señora fiscal, que tenemos los ojos muy abiertos. Pareciera que aquí se está fraguando un plan para garantizar la impunidad del pacto histórico. Tenemos los ojos muy abiertos para mirar qué pasa con esa importantísima recusación contra la fiscal general. Porque acuérdese que aquí se está hablando de que las personas que ayudaron a elegir la fiscal están también metidas en el escándalo de la unidad de riesgo. Mejor dicho, todos tapados con la misma cobija. Mañana se supone que es donde Medellín puede decir con orgullo que ha salido de la violencia, pero no aún de la pobreza, no aún de la justicia social. Qué lamentable que la tasa de hambre que cae en toda Colombia aumente en Antioquia, por Dios. Pero hemos logrado a partir de los diálogos, y tengo que decirlo, una ministra de mi gobierno quería sabotearlos, porque no entendía por qué podíamos hablar con bandidos. No, aquí hay políticos que hablan con bandidos, pero asociarse a las escondidas. Nosotros hablamos de frente porque queremos darles una segunda oportunidad, porque Colombia no es una tierra de bandidos, es una tierra de gentes que aman la libertad como Bolívar.
de que envié una segunda carta al presidente de la República fechada el 5 de mayo del corriente, pidiéndole que revisara su permanencia en el cargo en razón de su grave enfermedad de adicción a las drogas. El jefe de Estado reaccionó de manera agresiva contra mí y contra mi familia. De forma repetida, tanto en la plaza pública como en los medios, nos atacó y nos puso de carne de cañón. Desde entonces hemos sido amenazados por desconocidos en varias oportunidades. Pero ahí no paró la reacción. He tenido noticia de que hay personas intrigando para conseguir hacerme daño en lo administrativo y lo penal. Primero, buscando que se avale la vulgar violación del debido proceso con la que la ex procuradora Margarita Cabello me impuso una sanción hoy en efecto suspensivo. Y segundo, tratando de que se me endilgue algún comportamiento que sirva para poderme imputar cualquier delito. En ese sentido, en días pasados, un agente de policía judicial contactó a una persona cercana a mí y le pidió información a fin de practicarme un procedimiento de arraigo, diligencia propia de las causas penales cuando se va a hacer una imputación formal. Esto sin que a la fecha se me haya notificado de la existencia de indagaciones o procesos judiciales en mi contra, y sin que se me haya llamado para entrevista o interrogatorio alguno. Denuncio lo anterior, pues el propio presidente dijo que encausaría contra mí la justicia penal ante el imaginario complot que en su delirio estaría yo supuestamente organizando junto con el representante de la Cámara de los Estados Unidos, Mario Díaz Balart. Es evidente que algo se está cocinando judicialmente en mi contra y por eso apelo al profesionalismo de todos los operadores jurídicos para que la Constitución y ley sean su único faro. Acudiré a las instancias internacionales a las que tengo acceso, que afortunadamente y en razón de mi larga experiencia y trabajo por el mundo, son varias e importantes para denunciar esta violenta persecución personal y familiar. Los ojos de la comunidad internacional estarán vigilantes. Además, hago personalmente responsable al presidente Petro por cualquier cosa que nos ocurra a mí o a cualquier miembro de mi familia en cualquier ámbito. Téngalo claro, Gustavo, no me callará. Mi vida, ya larga, aunque a usted le moleste, seguirá teniendo sentido solo si lucho para que Colombia recupere la dignidad manchada por su comportamiento enfermo y descontrolado, del cual he sido testigo. La imagen de Colombia en el exterior no puede seguir siendo la de un presidente que desatiende sus obligaciones, errático, déspota y preso del vicio. Tiene razón Díaz Balart, cuánta vergüenza ajena, y agrego yo, cuánta tristeza. Próximamente le enviaré al presidente Petro una nueva carta. Álvaro Leiva Durán, 20 de mayo 2025.